acá me apareció el monito, y ahora estoy grabando. Ya, entonces acá hay dos cosas, la sensitiva primaria y la sensitiva secundaria, ¿no es cierto? A ver, el tálamo como que filtra lo más importante. Ya todas estas sensaciones pasan por el tálamo y el tálamo como que es un colador, como que filtra. Después, esta información sensitiva pasa por un segundo colador, que es la vía primaria, que se llama 1, 2 y 3, ¿no es cierto? O la que es la área somatosensitiva primaria. Ahí pasa el otro colador. Y lo más importante pasa la 5 y 7, que es la área somatosensitiva secundaria o de asociación, así se llama. ¿Por qué se llama de asociación? Porque en esa parte llega lo más importante de la sensibilidad que estoy sintiendo, ¿no es cierto? Llega lo más importante y se mezcla con otras vías que también están subiendo, como por ejemplo la propioceptiva, se junta con cosas que pueden regar, ¿no es cierto?, de los núcleos o de los pares craneanos, ¿ya? Y ahí se junta y se asocia. Entonces yo puedo decir, sí, esto está moderadamente frío, por ejemplo. Entonces, aquí en la zona 1 yo puedo decir, sí, es frío-calor, es como grueso. En la zona 5-7 yo puedo decir, es frío, pero no tan frío, está como medio frío, pero además está rugoso, o está, ¿me entiendes? Uno empieza como a integrarlo con otras sensaciones. Esa es la explicación de estas dos vías, o sea, de estas dos zonas, ¿ya? Entonces, nuestro paciente con ACV puede tener lesión específicamente en la corteza, pero también puede tener una lesión a nivel del tálamo. ¿Ya? Está bien esto que dice acá. Y esto afecta, ¿no es cierto?, las vías que están subiendo, pero es una zona a nivel cerebral. El problema no está en la médula ni en las vías específicamente, ¿no es cierto?, sino que está a nivel central. Por lo tanto, es daño de primera motoneurona. ¿Sí? ¿Dudas respecto a esto? No, profe, qué No, claro. profe. Ya, la tetraplegia, ¿no es cierto? La tetraplegia se caracteriza porque hay un corte transversal, ¿no es cierto?, en la médula espinal, que ese corte puede ser completo o puede ser incompleto. Si es completo, no hay ni actividad ni sensitiva ni motora desde el lugar de la lesión hacia abajo. Y si es incompleto, puede quedar algunos músculos indemnes, ¿no es cierto? Y puede quedar también algunas partes sensitivas indemnes. Pero ahí sí tenemos un daño a nivel de vías, o sea, de lo que sube, lo que baja por la médula espinal. Y muchos estudiantes aquí se confundieron y me pusieron segunda motoneurona. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo que sí es primera motoneurona? ¿Y por qué creen ustedes que es de primera motoneurona y no de segunda motoneurona? Partamos de la base, ¿no es cierto?, que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Por lo tanto, ahí podríamos decir inmediatamente que sí, podría ser primera motoneurona. Pero ¿por qué no es de segunda motoneurona? Porque algunos me pusieron que era de segunda, ¿ya? Y otros me pusieron que era de primera. Hay de todo un poquito. Entonces, es algo que no está completamente claro. Entonces, yo quisiera saber que me fundamente la respuesta, en el fondo. ¿Por qué pusieron primera motoneurona los que pusieron primera motoneurona? ¿Y por qué pusieron segunda motoneurona los que pusieron segunda motoneurona? O si ahora se dan cuenta que quizás estaban errados, porque sí, efectivamente es de primera motoneurona. Pero quiero saber, asegurarme que ustedes entienden bien por qué es de primera motoneurona. Los escucho. No importa, chicos, que se equivoquen y hablen cosas que no corresponden, ¿ya? Estamos para aprender, así que da lo mismo. Así que anímense. Expláyense. ¿Qué piensan ustedes? Estoy adicta al mate, chicos. No puedo parar de tomar mate en todo el día. Ya. Pregunto entonces yo si nadie se atreve. Álvaro, ya, ahí se abrió el micrófono, Álvaro. No. eh, Diga lo que o sea, no piense, no sé si importa entendí, si está pero bien o malo. según yo, cuando hay lesiones de primera motoneurona es porque está afecta a un nivel del sistema nervioso central, pero ya más superior.
Y Claro, cuando haya a nivel de segunda motoneurona, se ve implicado cuando hay extremidades que pierden funcionalidad exacto. o sensación, no sé. ¿Sí? ¿Alguien puede ayudar a su compañero a complementar la respuesta? Lo mismo, profe, porque la segunda motoneurona se encuentra más como a nivel de la médula espinal, como saliendo hacia las extremidades, Claro, donde se generan como la función o la movilidad en realidad y sensación de las extremidades. claro. Lo otro es más Entonces, como a nivel central. exacto. Entonces, ¿quién me puede decir dónde nace la primera motoneurona y dónde termina? María, Según yo, profe, ¿Mm? en el cerebro y de ahí llega hacia la médula espinal para hacer contacto con la segunda. Eso, sí, muy bien. Entonces nace, ¿no es cierto? Puede nacer en el cerebro, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, en cualquiera de las estructuras, ¿no es cierto? También pueden nacer en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo, pueden nacer en cualquier parte, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, y de ahí desciende por la médula espinal y algunas cruzan para un lado, otras siguen en la misma parte, ¿no es cierto? Pero en definitiva llegan a la médula y en algún momento se detienen, ¿ya? En algún segmento de la médula y se juntan con otra que es la que sale, ¿no es cierto?, por el foramen intervertebral, ¿ya? Que es una raíz nerviosa. Y esa, como decían ustedes, y es ahí comienza la segunda motoneurona y esa es la que va directamente, lleva la información para activar un músculo o para activar, ¿no es cierto?, algún movimiento. Entonces ahí está la segunda motoneurona. Entonces, a pesar de que un lesionado medular no puede mover ni las piernas y el daño es a nivel de la médula propiamente tal, que podría ser, por ejemplo, a nivel del sacro incluso, eh, si no está dañado el nervio periférico desde que sale desde la médula hacia afuera, sigue siendo primera motoneural. ¿Ya? No sé si les queda claro esa diferencia, porque es una confusión sumamente normal entre todos los estudiantes. ¿Ah? Eh, Siempre se les confunde el tema de la primera motoneurona y de la segunda, así que quiero que les quede bien clarito para que no, no tengan dudas. ¿Ya? ¿Les quedó todos claros? A Pablo, a Dinelli, a la María José, a la Sí, profe. Nicole. ¿Sí? Sí, profe, por mi parte quedó claro. Ya. Entonces, a la Fernanda también está por aquí. Ya, entonces, el Guillain-Barré. El Guillain-Barré, como bien acá pusieron, afecta los nervios periféricos. O sea, está claro, ¿no es cierto?, que afecta la segunda motoneurona. Acá me pusieron sí, pero en realidad es a veces, ¿ya? No siempre Guillain-Barré tiene problemas sensitivos. Frecuentemente sí, pero también hay mucho porcentaje que no, ¿ya? Todo va a depender de los nervios que estén afectados. Si están afectados algunos nervios sensitivos, si el virus ¿no es cierto?, destruye la capa de mielina de esta reacción autoinmune, ¿no es cierto?, destruye la mielina de los nervios sensitivos, vamos a tener alteraciones sensitivas, pero prácticamente siempre es más motriz, más que sensitiva. Lo mismo pasa con la parálisis braquial obstétrica, también es un nervio periférico y también va a depender del nervio, si es sensitivo, motor, recuerden que hay nervios mixtos también, ¿ya? Y también es de segunda motoneural. Y acá, ¿ya? Este es un tema, ¿ya? Porque también el Parkinson se presta para muchas confusiones. Así que quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Es primera motoneurona o segunda motoneurona? Aquí está, no sé quién, guíense por lo que ustedes piensan, no por lo que dice acá. Profe, yo le puse que era segunda motoneurona, ¿Ya? ¿Y por qué, Nicole? pero más que nada era por los movimientos que tiene el paciente, como que se genera una activación
como no incorrecta, pero alterada de los músculos, pero igual me cae la duda si que puede ser la primera, porque, por ejemplo, si se activa la segunda, igual puede ser porque la primera esté generando algún tipo de alteración. Ya. Está bueno, está muy bien tu análisis, pero quiero escuchar también el resto antes de explicar la respuesta correcta, ya para saber cómo lo han pensado más bien. ¿Quién más quiere aportar algo o cómo lo piensan? María José, Fernanda, Nicole Reyes, Dinelli, Pabla, Álvaro, ¿cómo lo visualizan ustedes? Profe, yo creo igual similar a lo que dice la Nicole, creo que fue. No sé si lo que vaya a decir es correcto, pero igual puede que afecte a las dos, que nazca de la primera motoneurona y que afecte también a la segunda, porque el Parkinson igual es como una deficiencia de dopamina, creo. Sí, es una deficiencia de Entonces, dopamina. yo creo que parte desde la primera y se conjuga con la segunda. Ya, muy bien, está bien el análisis también. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Yo hablo mucho, pero igual voy a opinar. Obvio, opines, estamos para eso. Yo quería decir que, según yo, es de primera motoneurona, porque principalmente se ha afectado el sistema nervioso central, pero a nivel superior en los lóbulos del cerebro. Entonces, según yo, es de primera motoneurona, pero en sí puede llevar a una afectación de segunda motoneurona. Es progresiva. Ya. Se fijan que acá este trabajo dice, depende del nervio o raíz afectada, pero después dice primera motoneurona. Pues si vemos esto, debería decir acá raíz o nervio afectado. De acuerdo a lo que vimos antes, debería decir segunda motoneurona, pero acá pusieron primera motoneurona. Entonces aquí hay como aquí hay como una inconsistencia en esta partecita, ¿ya? ¿Qué opina el resto? Fernanda, Dinelli, Nicole, María José, ¿qué piensan ustedes? ¿O si investigaron algo? Ya se escucho. No sean tímidas, chiquillas, digan lo que quieran, si no importa. ¿Qué es lo que piensan nomás? Igual Mm, esto parecido a los chicos que afecta a la primera motoneurona y luego esto va progresivamente afectando a la segunda. Ya, bien. Gracias, Nicole. La Dinelli va a hablar. Profe, sí, también creo que principalmente afecta a la motoneurona, ya que la enfermedad en sí es del sistema nervioso central, pero también incluye la médula espinal y bueno, todos sabemos que después va siendo progresivo, que hay personas que todas tienen distinto grado en la enfermedad, entonces también se ve afectada la segunda motoneurona, pero principalmente la primera. Ya. Bueno, están bastante bien sus análisis si lo piensan así, ¿ya? O sea, por lo menos me queda claro que saben, me faltó la María José, pero ahí le vamos a preguntar otra cosa. Que, eh, mire, la enfermedad de Parkinson afecta efectivamente el sistema nervioso central, ya afecta a todos los receptores de dopamina, la sustancia negra donde se produce, etcétera. Pero a nivel central no está afectado nada relacionado con la sensibilidad, solamente con la parte motriz, ¿ya? En las etapas avanzadas, y los componentes de Parkinson no hay ninguna alteración sensitiva en ningún momento, solamente en las etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque el paciente con Parkinson empieza a generar una gran cifosis de tronco,
una gran cifosis. Incluso ustedes pueden ver pacientes que caminan con el tronco casi en 90 grados respecto con las caderas, o sea, así, ¿ya? Incluso y caminan. Y esa compresión que se genera por la mala postura produce atrapamientos a nivel de la raíz nerviosa, ¿ya? Y ese atrapamiento de la raíz nerviosa produce algunas parestesias y algunos problemas sensitivos a nivel, depende de dónde esté la compresión, ¿ya? Por lo tanto, a veces tiene alteraciones sensitivas y va a depender efectivamente del nervio raíz afectado, es de segunda motoneurona y tiene que ver con algo netamente postural. ¿Ya? Es como una consecuencia entonces, más que de la Es- patología en sí, es como una especie de daño colateral que ocurre con la progresión de la enfermedad. Exacto, Paula, exacto, Ok. sí. ¿Ya? La sustancia negra y todo lo que está a nivel cerebral no tiene nada que ver con la parte sensitiva, ¿ya? Así que por eso genera confusión, y es importante estudiar bien la patología. Ahora, no significa que usted, un paciente con Parkinson, no le hagan la evaluación. Siempre nosotros a todos los pacientes les tenemos que hacer evaluación sensitiva, motriz, etcétera, todo, porque siempre puede haber algún atrapamiento a nivel de segunda motoneurona, ¿ya? O también puede haber algún microaccidente cerebrovascular que no esté pesquisado, ¿ya? Incluso, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que pacientes que son operados de cadera, de repente también se les dañan los nervios en la cirugía y también hay que hacer la evaluación sensitiva, pacientes que tienen algún tipo de compresión en los meniscos, fracturas de tobillo, siempre hay que hacer una evaluación sensitiva porque siempre algo se puede dañar, ya cuando hay alguna incisión. Y en el caso de Parkinson es producto de una consecuencia. Ya, por ejemplo, cuando las personas tienen hernias del núcleo pulposo, también se ven afectados los nervios, puede ser motriz, algunos pierden la fuerza de las piernas producto de esta compresión nerviosa, o también pueden tener alteraciones sensitivas producto de esta compresión nerviosa, ya en una hernia. ¿Ya? Entonces, Parkinson, esa es lo que pasa. Y la polineuropatía, bueno, acá yo creo que esta pregunta debería haber dicho quizás una polineuropatía periférica o polineuropatía diabética, haber especificado realmente qué tipo de polineuropatía se refería, ¿ya? Porque sí hay algunas polineuropatías que afectan la primera motoneurona, pero la gran mayoría afecta a la segunda motoneurona, ¿ya? Entonces, acá, si afectara la vía sensitiva espinotalámica lateral anterior, sería, si fuera esto, ¿sería primera motoneurona o segunda motoneurona, chiquillos? Los escucho. ¿Qué creen ustedes que sería? Si fuera una polineuropatía que afectara estas vías sensitivas espinotalámica lateral anterior, ¿sería primera motoneurona o segunda motoneurona? Primera. Primera, ¿no es cierto? Y si yo les dijera que afecta los nervios del sistema nervioso periférico, por ejemplo, una polineuropatía diabética, donde la paciente por diabetes generan algunas alteraciones sensitivas, pero a nivel solamente del pie, por ejemplo. ¿Sería? Segunda. Segunda. ¿No es cierto? Entonces, esta podría ser, dependiendo del tipo de polineuropatía, podría ser de primera motoneurona o de segunda, e incluso podría ser de ambas. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, chicos? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, quedó más claro. ¿Sí? Ya. Entonces, nos vamos a revisar la guía 6. Ya, esta guía que tiene un alto porcentaje de... un alto porcentaje de evaluación.
guía 6, ya. Para que la analicemos y veamos cómo los puedo ayudar para que la desarrollen. Ya, en esta guía lo que ustedes tienen que hacer es, ¿no es cierto?, analizar, como dicen las instrucciones. Dice, acá lo primero es esto. Primero debe leer el texto, ¿no es cierto? Que es el ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, profe, Sí, sí, profe. sí. Ya, primero debe leer el texto, esto, ¿no es cierto? Remarcar lo más relevante, practicar la secuencia, ¿ya? Ustedes tienen que practicar la secuencia. Y finalmente debe describir en base al texto y agregar con sus palabras la columna que indica descripción al lado del componente movimiento indicado. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen que determinar la base de apoyo. ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿No es cierto? ¿Cuál es la...? Bueno, yo les sugiero que cuando uno analiza un movimiento, por lo general lo divide en tres, lo descompone en tres, ¿ya? Entonces, uno analiza el primer paso del giro, que sería desde el decúbito supino al decúbito lateral, ¿ya? Y después del decúbito lateral, o sea, la posición de decúbito lateral, y después la decúbito prono, ¿ya? Como que lo vayan dividiendo en tres el gesto. Describir la base de apoyo. Ya la base de apoyo se va modificando, ¿no es cierto? Porque en el supino, ¿no es cierto?, tenemos una base de apoyo diferente a la del decúbito lateral y diferente a la del decúbito prono. Lo que tienen aquí ustedes que hacer es describir. Ya, describir cuál es la base de apoyo. Es decir, lo que está en contacto con la superficie. La alineación. ¿Qué es lo que tienen que describir en la alineación? Tienen que describir la posición no solamente de los puntos claves del tronco, sino también de las extremidades. ¿Cómo están estas extremidades alineadas? Ya muchas veces los estudiantes solamente me colocan acá los puntos claves, pero también tienen que ver en la posición inicial o la posición supina, ¿no es cierto?, cómo está la cabeza, cómo están los hombros, cómo está el tronco, cómo están las extremidades inferiores. ¿Ya? ¿Cómo están alineadas biomecánicamente? Es decir, si están en rotación externa, si están en pronación, etc. ¿Ya? Olvidarse de todo, no olvidarse de todos los movimientos. No solamente existe el flexo extensión de hombro, también existe la rotación interna, externa, la abducción. ¿Ya? Entonces está como la alineación biomecánica de los segmentos y del tronco. Y en el tronco tienen que incorporar los puntos clave. Ya. Estabilidad versus movilidad. Tiene que ver, por ejemplo, cuando uno gira, en el primer momento hay una parte que está estabilizando para permitir el movimiento del otro lado, ¿no es cierto? Porque el giro es como un movimiento asimétrico. Uno, ¿no es cierto?, se incorpora, pero un hemicuerpo es el que está como cargando el peso y el otro es el que está haciendo el movimiento. Entonces, ustedes tienen que determinar cuál lado está estabilizando o qué estructuras, ¿no es cierto?, están estabilizando para permitir el movimiento. ¿Ya? No sé si les queda claro esa parte. En este caso, ¿no es cierto?, estoy dando el ejemplo del giro, porque el giro es un lado, ¿no es cierto?, un hemicuerpo va a estabilizar y el otro lado va a permitir el movimiento. En la primera parte. Después, la secuencia de movimiento. Acá tienen que describir la secuencia de movimiento, pero tienen que describirla también con los músculos. Ya aquí se describe la secuencia de movimiento para lograr la transición desde una posición a otra, pero tiene que ver también con los músculos que se están utilizando. Por ejemplo, en el momento del giro, acá dice, en supino, ¿no es cierto?, presenta patrón extensor, bla, bla, pero hay una parte donde dice que se activan los flexores del tronco. O sea, del cuello, después se activan los flexores del tronco superior, ¿ya? Y ustedes tienen que ir describiendo, no músculo por músculo, pero sí por grupos musculares. Hablamos de flexores de cuello, de extensores de cuello, de flexores de hombro, de extensores de hombro, por grupo muscular, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir hablando de esto, pero describiendo la secuencia, o sea, cuál se activa primero y cuál se activa después, qué grupos musculares se van activando primero y qué grupos musculares se van activando después. Acá tienen que hablar de cómo se distribuye la carga de peso y cómo se transfiere, ¿ya?
hacia dónde el peso se transfiere, hacia dónde carga peso, hacia dónde está la mayor carga de peso, y por eso es importante, como yo les decía, descomponer este gesto en tres, ¿ya? Después, indicar si este movimiento es un movimiento asimétrico o simétrico, ¿ya? O si hay alguna parte del gesto donde es asimétrico o simétrico. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si algo es asimétrico o simétrico? Porque siempre se comparan los hemicuerpos, un hemicuerpo con respecto al otro. Si los dos se mueven de la misma manera, es algo más simétrico. Por ejemplo, cuando yo me levanto, ¿no es cierto?, de una silla, es un movimiento simétrico. Pero cuando yo giro, la primera parte, por ejemplo, no es simétrica, es muy asimétrica. Ya entonces, ustedes tienen que hacer este análisis. Las compensaciones. Lo que ustedes leen acá son las generalidades del movimiento. Esto es lo mínimo que tiene un movimiento normal, ¿ya? Esto es lo mínimo. Pero cuando nosotros tenemos musculatura débil, nosotros empezamos a generar compensaciones. Por ejemplo, para el giro se necesita mucho la fuerza de cuello y la fuerza abdominal. Pero las personas que no tienen mucha fuerza van a usar mucho los brazos. Y eso es una compensación. ¿Sí? Disociación. Indicar en qué momento ustedes observan disociaciones, principalmente de tronco. ¿Qué significa la disociación? Cuando el tronco, ¿no es cierto?, gira de forma distinta, la cintura escapular gira de manera contraria a la cintura pélvica. Y eso es lo que ustedes tienen que indicar. Y esto lo tienen que indicar con este ejercicio, con este y con todos los que están acá indicados. Esa es la primera parte. ¿Tienen alguna duda? Chicos, ¿tienen alguna duda? Profe, disculpe, ¿uno lo realiza y según lo que uno encontró en uno lo describe? O ¿O sea, en el es...? grupo. Ah, En el grupo. Ya tienen que elegir. Por ejemplo, para este giro, me imagino que pueden elegir a una y quizás, no sé, cómo lo van a hacer. Quizás tendrán que grabarse haciéndolo y de ahí analizarlo entre ustedes. ¿Ya? ya, profe. ¿ya? Pero una, ¿ya? Y ver las compensaciones y todo lo que hace esa compañera. ¿Ya? Y después el Ya, otro lo van haciendo como ustedes estiman conveniente, ¿ya? Porque como no se van a poder juntar, quizás, no sé, se me ocurre que pueden colocar la cámara y que alguien lo haga encima de la cama y ahí ustedes vayan rellenando este cuadrito, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro es que siempre hay movimientos que son muy generales, pero como ustedes ya hemos visto, el movimiento también es individual, ¿ya? Entonces, por eso es que quiero que también lo practiquen, porque se van a dar cuenta que quizás su mamá o su hermana no lo hacen igual a ustedes, pero siempre existe, al menos va a existir primero en el giro, por ejemplo, la activación de los músculos flexores, después, ¿ya? Pero hay gente que tiene más debilidad y utiliza otras partes del cuerpo para realizarlo, y ustedes, para poder aprender a ver qué es lo que está débil o está normal, ¿no es cierto? Tenemos que saber primero lo normal. Entonces, si ustedes aprenden esta parte ahora normal, ¿ya? Después, por ejemplo, un paciente hemipléjico se va a dar cuenta, no lo vamos a poder experimentar ahora, pero quizás tenemos laboratorio, porque yo les hacía a los chicos que después se transformaran en hemipléjicos y realizaran estos movimientos igual, ¿ya? Para que puedan determinar cuál es la diferencia, o sea, cómo ustedes, una persona va compensando, y cuando una persona tiene una alteración, no solamente neurológica, puede ser una prótesis de cadera, una amputación, etcétera, el movimiento cambia, ¿ya? Y nosotros tenemos que empezar a compensar, ¿sí? ¿Dudas, chicos, respecto a esta parte? Aprovechen, ya nos queda poquito tiempo. No, profe, en esa parte por mi parte no. ¿Ya? ¿El resto? No, profe, no hay duda. No, no, profe. Esta guía tiene este porcentaje, no es porque yo les quiera hacer imposible la vida, ¿ya? Es porque esta parte es lo que nos diferencia a nosotros como kinesiólogos. Todas las otras pruebas, el H o la sensibilidad, etcétera, todos los profesionales la evalúan, ¿ya? El fonoaudiólogo, el médico, etcétera. Pero esta parte es nuestro
ser como kinesiólogo, nosotros analizamos el movimiento y tenemos que determinar cuál es el movimiento que está alterado en una persona que tiene una disfunción para que nosotros podamos recuperar ese movimiento, ¿ya? Entonces, esta es como la evaluación más propia de nosotros. Ahora, esta es la forma de analizarlo cuando estamos aprendiendo, en el caso de ustedes, pero cuando ustedes ya sean profesionales, esto va a ser muy simple y ya se lo van a aprender de memoria y no van a tener que subdividirlo, ¿ya? Pero ahora como están aprendiendo y es parte de un ejercicio, es para que ustedes puedan ordenar su mente en este momento para después hacer análisis de movimientos más complejos, ¿ya? Entonces, acá en Sedente vamos a ver además otras cositas. Porque aquí yo les pido que me indiquen cómo ustedes podrían evaluar las reacciones de equilibrio y cómo podrían evaluar las reacciones de enderezamiento y las de apoyo en esta posición, en sedente, al borde de una cama, ¿ya? O en una silla. ¿Cómo ustedes lo podrían evaluar? ¿Ya? Para eso tienen que tener muy claro qué son las reacciones de equilibrio, qué son las reacciones de enderezamiento y qué son las reacciones de apoyo. Eso sale en el libro de Experiencias con el concepto Bobart de Bettina Páez, sale muy bien explicado, ¿ya? En la primera parte, que es como más de introducción, que es el capítulo que yo les indiqué que leyeran, ¿ya? Ahí sale muy bien explicado eso, y me interesa que ustedes aquí indiquen cómo lo podrían evaluar, ¿ya? ¿Dudas ahí de esa parte? ¿No? Ya, esta otra parte es igual, bípedos igual, la marcha, ya, acá. ¿Cómo es la marcha? ¿Cómo se hace esa parte? Dice, en cada fase inserte una foto suya, ya, o de la compañera que ustedes elijan de su grupo, donde a través de flechas vaya indicando las activaciones musculares o principales características de esta fase, solo de la normalidad. Entonces acá sale ¿qué es la fase de apoyo? Entonces la fase de apoyo, ¿no es cierto?, es el primer contacto del talón, y acá está la comparación con un paciente hemipléjico, ¿ya? Como la idea es que ustedes igual ojalá lo practiquen y vayan haciendo la comparación con el paciente hemipléjico. Acá colocan una foto de la normalidad de esta primera fase, que sería el primer contacto del talón. Y ustedes a través de flechitas van indicando contracción concéntrica, fase de primer contacto. Por ejemplo, contracción concéntrica del cuádriceps, contracción excéntrica de los isquiotibiales, y con flechitas van apuntando tibial anterior, ya pueden hacerlo por grupos musculares, dorsiflexores, plantiflexores, pero me interesa que vayan como acordándose qué es lo que está activo, ¿ya? No todo está aquí descrito, también ustedes van a tener que analizar un poco. Lo mismo con esta, con el pie plano en el suelo, con la fase media de apoyo y con la fase media de apoyo y con el despegue del talón. Ya van a tener que analizar esto, acá sale, pero también pueden ustedes complementarlo con otro material que tengan, o también cuando lo experimenten se van a dar cuenta qué músculo está activado concéntricamente, cuál excéntricamente, etc. Y después, aquí en la actividad 4, vamos a hablar de la fase de oscilación. Yo me imagino que esto ya lo están viendo en análisis del movimiento, ¿ya? Porque este ramo se complementa con análisis, y en análisis del movimiento deberían ver análisis del movimiento, o sea, analizar diferentes movimientos y además analizar la marcha, normal y patológica. Eso es parte del programa de ese ramo, ¿ya? Quizás el profesor de ese ramo pasa otra nomenclatura, ¿ya? Pero yo prefiero que para neurología utilicemos esta, que es la que más van a encontrar, que en el fondo es lo mismo, porque solamente las fases de la marcha de apoyo y de oscilación son las mismas, pero hay personas que le colocaron diferentes nombres, pero son las mismas, no hay más. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar el despegue de los dedos. O sea, perdón, vamos a comparar el tobillo. ¿Cómo se comporta la articulación de tobillo en el despegue de los dedos, en la fase de oscilación media y en la fase de oscilación final? O sea, está en pronosupinación, está en dorsiflexión, está en plantiflexión, aquí, aquí o aquí.
La rodilla, ¿cómo se comporta la articulación de la rodilla en esta fase, en la fase inicial, ¿no es cierto?, de oscilación, en la fase media de oscilación y en la fase final de oscilación. Y cómo se comporta la cadera. Y esa es la tarea. Por lo tanto, por eso es que es larga esta tarea, por eso es que vale tanto más que de la 1 a la 5, porque de la 1 a la 5 igual había cosas que ustedes ya sabían, probablemente aquí hay cosas que son nuevas para ustedes. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, profe, queda Esta claro. guía es un desafío, es un desafío, pero les invito a que la traten de hacer bien, así como bien, si ustedes quieren le colocan fotos, le cambian las fotos, le cambian los colores, colóquenlo como ustedes quieran, lo importante es que a ustedes les quede esta guía como ustedes quieren que les quede, ¿ya? Y obviamente cumplan con lo mínimo, pero además este material les va a quedar para la vida a ustedes, porque en realidad esto que yo les estoy pasando acá no sale en ningún libro, chicos, no hay ningún libro que analice esto, ni siquiera esta parte que les escribí yo acá arriba, que esto no sale tampoco en ningún libro, ¿ya? Esto no sale en ninguna parte. Pero como esto, yo ya lo he pasado tantos años de mi vida, yo creo que llevo 10 años pasando esto, ya como que me lo sé de memoria, entonces al final hice un resumen el año pasado y lo escribí, porque ya era como que los repetía y los trabajamos en laboratorio, pero al final lo escribí. Profe, ¿podría hacer un libro o una publicación? Yo creo que voy a hacer un libro con todas las cosas que tienen que saber, con todas las cosas que tienen que saber y la poda, porque en realidad hay cosas que son importantes, por ejemplo, podrían aprenderse todas las vías, pero en realidad no van a usar todas las vías. ¿Ya? En la vida real no las van a usar. ¿Ya? Entonces, van a aprender mucho con esta guía. Yo siento que igual han aprendido harto con las otras, porque este es un material que ustedes después van a poder revisar. Cuando se vayan a internado van a poder ir revisándolo, cuando ya de algún día se acuerden, oh, es verdad que van a poder revisar, ¿no? Eso. No sé si tienen alguna duda, chicos. Yo creo que cuando empiezan a trabajar, empiezan a realizar la guía, le van a salir hartas dudas. Ya me pueden escribir al correo o escriban en el foro y ahí vamos conversando. Eso. Los vuelvo a felicitar por su trabajo de las guías anteriores, están bien bonitas, sus reflexiones también me gustaron harto, porque cuando uno piensa en lo que aprendió, genera un proceso mental mayor, ¿me entienden? Es como, por eso es que esa reflexión no es así como, está pensada en eso. Cuando uno piensa en lo que aprendió en el día, o cuando uno se acuerda de las cosas que hizo, se graban más las cosas en la mente, ¿ya? Por eso es que la reflexión es importante que ustedes la hagan para que piensen en lo aprendido. Eso se llama metacognición, ya que es un concepto de educación y aprendizaje que es importante. Y también cuando ustedes van haciendo esta guía independiente, que igual yo sé que hay muchos que copian y pegan, pero algo se les queda también. ¿Ya? Traten de copiar y pegar, pero que no se note, porque a veces las letras salen totalmente distintas en un texto, ¿ya? Así que, por lo menos si lo van a copiar y pegar, traten de cambiar algunas palabras, porque eso a ustedes les sirve para aprendérselo, ¿ya? Traten de entenderlo. ¿Qué más les puedo decir? Igual es difícil esta materia pasarla sin verlos y sin mostrarle. Por ejemplo, los videos están súper buenos, pero claramente tienen algunas cosas que ustedes no tienen cómo saber, que son las tomadas y que son la posición del paciente, las indicaciones que se les dan, que todo eso lo practicamos en los laboratorios, ¿ya? Porque en el laboratorio yo cuando se los paso, les paso ya la posición del paciente, la posición de las manos, las indicaciones, porque durante la prueba también uno tiene que estar diciendo algunas palabras claves, ¿ya? Así que yo necesito, en algún momento cuando volvamos, hacer todo un repaso, no de la parte teórica, pero sí de la parte práctica, ¿ya? A pesar de eso, están bastante buenos los videos. Así que eso.
No sé, pues chicos, si tienen algo más. ¿Cómo se han sentido? ¿Están muy cansados? Tercero es difícil. Ya un poquito ya. Queda Pero bien, poquito. Queda poco. Queda poco. igual como que la semana de receso me dejó así como perdido. Sí. Pero sí, avancé harto. Qué bueno. Pero, profe, ¿y ¿Mm? cuándo empezaría el segundo semestre? Más o menos, estimativamente. O sea, nosotros nos dijeron que partía el 31 de agosto, si mal no Ah, recuerdo. La ya última entonces semana. igual, ¿Mm? igual vamos a tener unos días como para descansar. Sí, el semestre termina como la segunda, o sea, con exámenes y todo, debería terminar la última semana de julio, pero como todos estamos medio atrasados, porque igual esta forma de aprendizaje es más como no tiene laboratorio, es más lenta, nosotros vamos a terminar como casi todos vamos a terminar como la primera semana de agosto, la segunda, y de ahí supuestamente viene un receso de 2 semanas, y de ahí empezamos el segundo semestre. Ya. Y ahí tenemos rehabilitación neurológica. O sea, ahora estamos viendo evaluación y de ahí vamos a empezar con la rehabilitación propiamente tal. Tratamiento. Sí. Ese es el ramo que sigue posterior a este. Y práctica 4, porque práctica 4 no es de tratamiento, es como de casos clínicos, cosas así. Así que sí, pues, este semestre es pesado, chicos, el tercero siempre los estudiantes sufren harto porque son muchos ramos y todos difíciles. En 7 ramos, 8 y Sí, pues, son de harta materia. sí, parte materia. Sí. Así que eso, pues chiquillos, no sé si tienen alguna duda más. Recuerden que sus guías las pueden enviar como, si ustedes quieren cambiar algo, cambien todo lo que necesiten. ¿Ya? Lo importante es que el fondo sea el mismo. O sea, el fondo me refiero a las preguntas y todo eso, así que ahí ustedes, eh, si quieren colocar más fotos, háganlo como ustedes quieran, ¿ya? Lo importante es que ustedes les quede un material bueno para su estudio. ¿Mm? Hay unas guías que están muy bonitas, con muchos detalles, con muchas cosas. Otras que quizás no pudieron ponerle tanto talento, digamos, al formato, pero igual quedó tranquila porque el fondo que era demuestra aprendizaje igual. ¿Ya? Pero la rúbrica también mide otras cosas, así que vayan fijándose, están todas las rúbricas en ese Excel que les compartí. ¿Ya? Si no hay nada más, entonces damos por terminada la clase. Yo voy a transformar esto porque se demora harto en transformar los videos para subirlos a la platea, ¿ya? Voy a dejar de grabar también para